Ayer se conocieron datos de pobreza, sobre todo lo que afecta al 2020 y 2021, con el ingreso de nuevos pobres y cómo se ha manejado el año siguiente. Para hablar de estos temas vamos a estar profundizando con Germán de Agosto, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo andas, Germán? Todo bien, Pilar. Muy bien. Salieron estos datos de pobreza. ¿De qué estamos hablando? Es decir, ¿cómo estamos midiendo la pobreza en esto que se presentó ayer desde el INE? ¿Qué implicancia tiene leer, ¿no?, de esta manera los datos? Bueno, lo que pasó fue que conocimos el primer informe que es semestral. Y eso cambia la situación porque nosotros veníamos leyendo los datos de pobreza e indigencia de forma anual. O sea que de ahí ya tenemos una primera innovación que de alguna manera ya fue fuente de discusión. Porque, por ejemplo, los datos de ingreso tienen una estacionalidad. Eso quiere decir que nuestros ingresos a lo largo del año no se mueven de la misma forma. O sea, una de las preguntas que surge a partir de esto es si efectivamente esa estacionalidad de los datos, dado la forma en que lo medimos, que ahora la vemos, se traslada hacia estos datos. Y qué tan comparables son en relación a los datos que teníamos de forma anual. Por ejemplo, en la rendición de cuentas que se presentó hace unos meses, hay una afirmación que básicamente dice que está calculada bimestralmente la pobreza y habría cerrado el año en torno a 9,5. Pero eso quiere decir que si ahora tenemos 10,2% pobreza en personas, ¿hubo un aumento de la pobreza en estos 6 meses? En base a lo que está presente en la rendición de cuentas, que era una estimación bimensual, que no era del INE. ¿Sí? Era privada, pero que la incorporó a la rendición de cuentas. Entonces eso deja la duda de cómo es la dinámica y bueno, cómo pasamos la comparación anual a la semestral y a esta bimensual, o la posibilidad de compararla mensualmente. Entonces, eso ya es una suerte de primera fuente de discusión que ha tenido en torno al dato, más allá del dato mismo, que si ahora miramos la primera placa podemos ver esa evolución anual, que después el último datito que tenemos en la gráfica es justamente el celestito, que está aparte, porque bueno, justamente por todas las cosas que mencionamos recién. Y después simplemente para mencionar, más allá de lo que estamos hablando de cómo se compara, qué es lo que da la foto. La foto que tenemos, esta última foto, independientemente de la historia, dado la salvedad que hicimos recién. Y bueno, las distintas caras que tenemos, ¿no? La diferencia que existe en la pobreza que está entre los más chicos, en los menores de 6 años, y en el otro tramo de la cola, o la pobreza, o las diferencias en la pobreza por la ascendencia de las personas. Hay una diferencia que es de casi 10 puntos porcentuales entre alguien de ascendencia afrodescendiente o negra y alguien que es de ascendencia blanca manteniendo las categorías del INE. Y lo mismo con los niños, 16% contra 2%. O sea que de alguna manera siempre tenemos que, más allá del dato, recordar que la pobreza en nuestro país tiene esas distintas caras y tiene en particular un perfil muy infantilizado. ¿Sí? O sea, volviendo a la forma en que medimos, que también es relevante, lo que cambia con este informe es que pasa a ser semestral, y es el primero. Pero también se presenta en un marco donde ya estaban previstos ciertos cambios metodológicos y eso también puede haber introducido un poco de ruido a la discusión. Por ejemplo, nosotros en nuestro país se mide de forma objetiva. Eso quiere decir que en realidad la definición de la medida del ingreso, la canasta, que si ahora miramos en la segunda placa vamos a ver cómo se compone la canasta sobre la cual se mide la pobreza, básicamente está definida por el INE. Por ejemplo, en Europa o en otros países desarrollados está definida a partir de la población que es objeto de estudio. Por eso es subjetiva. Después la nuestra es una medida que es absoluta. Quiere decir, si la persona no llega a completar el ingreso de esa canasta, es pobre, independientemente de cuál es la situación de la sociedad en la que está inmersa esa persona. Claro. O sea, que eso es una medida absoluta versus una medida relativa que también se usa, por ejemplo, en países desarrollados. Y además es una medida indirecta, porque tomamos el ingreso como una aproximación a las posibilidades de consumo de las personas y no al consumo efectivo. Entonces, cuando comparamos los métodos de medición, el nuestro es objetivo, absoluto e indirecto. Y eso quiere decir que por ahora este dato que salió sigue midiéndose en base a la medida monetaria de la pobreza. Eso quiere decir, tomamos esa línea que está compuesta de una primera línea que se calcula a partir de las necesidades nutricionales básicas de las personas, o sea, un aspecto más fisiológico de alguna manera, y después una canasta básica no alimentaria, que es lo que termina de completar. Cuando sumamos eso y consideramos una persona, o sea, pues estamos mirando la per cápita en Montevideo a junio de 2021, nos da 16.700 pesos. Si esa persona gana 16.800 pesos, no es pobre. Si gana 16.400 pesos, es pobre.
Entonces, eso nos lleva también a lo que vos mencionabas. Bueno, ¿cuáles son las fortalezas que tiene la forma en que nosotros medimos y cuáles son las debilidades que nosotros medimos, ¿no? Entonces, dentro de la fortaleza, lo que decíamos recién, es una forma sencilla de alguna manera porque usa información que es de acceso fácil, por ejemplo, IPC para actualizar y también la encuesta continua de gastos. Es una forma muy buena de aproximarnos a nuestra capacidad de acceso a bienes y servicios. Es una forma que está bastante extendida, entonces eso siempre es bueno para las comparaciones entre países y también es una forma que de alguna manera tiene un vínculo más directo con la política pública, ¿sí? Las debilidades, bueno, básicamente que acá estamos mirando una medida monetaria, lo que hablábamos recién, ¿no? ¿Cuántos corazones, de alguna manera, laten en torno a esos 16.000 pesos? Muchísimos. Entonces, una variación como la brusca del ingreso, como la que tuvimos en el 2020 y en el 2021 en el sentido contrario, hace que una persona levante la cabeza de arriba del agua y después la pueda bajar. Entonces, se nos pierde lo que son las medidas multidimensionales, ¿no? Entender la pobreza como un fenómeno que va mucho más allá del ingreso y que recoge otras privaciones, salud, educación, vivienda. Protección social era uno de los temas que se presentaron, por ejemplo, en el informe de desarrollo humano regional. Que no solo mide ingreso. Exactamente. Entonces, justamente vos estás mencionando el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El INE está trabajando junto a UNICEF y el programa y el PNUD para incorporar una medida complementaria a nuestro país, que es justamente una medida multidimensional de la pobreza. Son dos cosas que se complementan. La medida monetaria, que es la que todavía seguimos, por eso es importante resaltar que si bien había anunciado cambios, seguimos midiendo con una canasta que está en el 2006, o sea, que está viejita y se está actualizando. Ese era uno de los cambios, llevarla al 2016-2017 para que refleje efectivamente lo que consume una familia hoy y no hace 16 años. 16.000 pesos me parece muy poco, ¿no? En la línea de pobreza. Exacto, ahí lo teníamos la referencia para Montevideo. Claro. Cuando vos lo mirás para el interior y es menor. Es menor. Claro. Pero siempre pensá que recoge solamente esa dimensión. O sea, que a veces una diferencia de 200 pesos te puede llevar de un lado para otro. Entonces, lo ideal es eso, es complementar esta medida con esta otra medida que vos mencionás donde se recogen otros aspectos. Y en eso estamos, pero todavía es importante resaltar que seguimos midiéndola por ingreso y con esa canasta del 2006. Esos cambios se agregarían en el 2022 y eso va a ser otro objeto de controversia porque también va a generar cambios para atrás. Simplemente entender que todavía seguimos con la medición anterior, con la metodología anterior, pero que se innovó en el sentido de presentar datos por semestre. Bien, seguiremos profundizando en esto, Sin Germán, duda. porque es un tema que el cómo comparamos la foto siempre es importante, no solo dentro de nosotros mismos, sino también hacia afuera, ¿no? Y después para afuera, sí. Aparte, limpia un poco la discusión. Bien, muchísimas gracias y nos estamos reencontrando el jueves. Jueves.